Muy buenos días. Hoy es el primer domingo del mes de septiembre y es el domingo 22 del tiempo ordinario. Le damos gracias a Dios por el mes que hemos concluido y en sus divinas manos encomendamos este nuevo mes que estamos iniciando para que su gracia, su bondad y su infinita misericordia nos asistan durante cada uno de los días de este nuevo mes que estamos iniciando. Los textos de la Sagrada Escritura que nos acompañan para este nuevo domingo son los siguientes. La primera lectura está tomada del libro del Deuteronomio en el capítulo 4, el Salmo 14. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol Santiago en el capítulo 1 y el Evangelio tomado de San Marcos en el capítulo 7. Las lecturas de este domingo están muy relacionadas. Todas hablan del mismo tema, van a orientar hacia el mismo tema y la conclusión nos la va a entregar el Santo Evangelio de San Marcos en labios de la persona de Jesucristo. Y vamos a empezar a desarrollar la reflexión partiendo de esta observación que Moisés le hace al pueblo en el capítulo 4 del Deuteronomio. Moisés le pide un gran favor al pueblo, le hace una recomendación inmensa. Por favor, no le quiten ni le añadan nada a los preceptos divinos. Cúmplenlos tal y como los han recibido, como los han escuchado. Cúmplanlos al pie de la letra. Escúchenlos y cúmplanlos al pie de la letra. Y esta recomendación es para esto, porque Moisés les dice, mire, es que si ustedes cumplen con estos preceptos, si ustedes no los cambian absolutamente por nada, ni le quitan ni le añaden nada, oiga, nuestro pueblo va a ser un pueblo sabio y prudente. Y esa sabiduría y esa prudencia hará que nuestro pueblo resalte entre todas las naciones, esté por encima de todas las naciones. Nuestro pueblo va a ser el pueblo del que se hable bien, del que se escuche hablar cosas buenas, cosas grandes, cosas positivas. Por eso es necesario que conservemos los preceptos como Dios nos los ha ordenado, como Dios nos los ha entregado. Y hermanos, de ahí uno saca la primera, como que la primera conclusión de la reflexión de este domingo. Todos nuestros pueblos, todas las naciones del mundo andan buscando estrategias, invierten millones y millones de pesos, de dólares, para encontrar la paz, para que haya justicia en el mundo. Todos los países del mundo están buscando posibles soluciones para que haya paz, para que haya vida, para que haya justicia en el mundo. Y creo que la clave del por qué no hemos podido encontrar la paz es sencillamente esto. En esta observación que hace Moisés, creo que está la clave del desorden moral, del desorden social, de la desigualdad social que tenemos, de las injusticias que se viven día con día en el acontecer de los seres humanos. En esto. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros le quitamos o le añadimos cosas a la palabra, a los preceptos divinos, empezamos a perder. Es decir, que cuando empezamos nosotros a darle una interpretación subjetiva a los preceptos divinos, a la doctrina divina, cuando la empezamos a ver desde el punto de vista personal, empezamos a perder. Empezamos a perder. ¿Por qué? Porque, hermanos, dejamos de ser sabios y prudentes. Se nos pierde esa sabiduría y esa prudencia para empezar a actuar como se nos antoje. Y por eso, una de las cosas que más que ha acontecido en todos los países del mundo
Es el haber querido, pretendido tocar y cambiar las normas y los preceptos divinos. Y todos lo sabemos, todos. Yo recuerdo hace mucho tiempo cómo España, que fue la madre patria que nos adoctrinó, hoy, 2024, es un crimen, más que crimen, es un delito tener una imagen religiosa en una oficina pública, en una escuela pública, en una escuela privada. La patria que nos enseñó a amar a Cristo, ahora nos está obligando y nos está llevando y nos está proyectando una nueva imagen que hay que separarnos de esa persona de Jesús. Que Él no tiene espacio, Él no tiene espacio en los lugares públicos, en las escuelas, que de Él no se puede hablar. Cuando el primer mandamiento dice amarás a Dios sobre todas las cosas. De ahí empezamos a perder. Cuando la doctrina cristiana la empezamos a cambiar por tradiciones, por costumbres, por modas, porque es que esto es lo que nos hace sentir mejor que aquello. Cuando eso empezó a suceder, empezamos a perder. Empezamos a dejar de ser sabios, empezamos a dejar de ser prudentes y empezamos a actuar desde nuestro punto de vista. Es que a mí esto me gusta, y es que esto a mí me hace sentir bien, y es que yo así me siento bien, y yo por qué tengo que obedecerle a la iglesia, y es que porque yo tengo que obedecer a eso que son mandamientos tan antiguos, tan viejos, eso eran de los antepasados. Y a esa gente, a esos gobernantes, a esas naciones, a esos países y a esos pueblos, se les olvidó el encargo de Moisés, no quitar ni añadir nada a lo que Dios nos dejó. Ahí está el error, ahí empezó el error, ahí empezó la degradación de la humanidad. Ahí empezó el hombre a dejar de ser imagen y semejanza de Dios para convertirse en lo que Él hoy ha querido. Cambiar o añadir, quitar o añadir a los preceptos divinos, quitar o añadirle cosas, nos llevó a perder. Ahora somos pueblos violentos. Nuestro país, México, con 120 millones de habitantes, donde el 80% son católicos, somos católicos, es el país en este momento más violento. El país se debate en una violencia espantosa, dolorosa. Aquí el día que menos personas asesinan son 120, 200 personas, 80, 70. Desde que empezamos a despreciar los preceptos divinos, esto se vino a pique. Por eso el apóstol Santiago, en la segunda lectura, nos dice que no nos engañemos, que no nos digamos mentiras. ¿Por qué? Porque es que, mire, somos todos nosotros, nos jactamos de decir que somos católicos, que somos cristianos, que creemos en Dios, que hacemos oración, que vamos a misa, que bueno, cumplimos, es decir, hacemos un cumplimiento. Y Santiago hoy nos dice, eso es engañarse en ustedes mismos, eso es decirse en mentiras ustedes mismos. ¿Por qué? Porque el que solo escucha la palabra, pero no la pone en práctica, no la concreta en acciones, se está diciendo mentiras, se está engañando. Y eso es lo que hace referencia Santiago en la segunda lectura. Leer la palabra y escucharla, eso nos ha hecho creer que ya estamos salvados. Y Santiago hoy nos dice, no, están equivocados, están muy equivocados. ¿Por qué? Porque advierte el apóstol Santiago también que la verdadera y la auténtica religión es aquella que se lleva a la práctica.
Entonces nosotros hemos dejado de practicar los mandamientos para hacer cosas personales que nos gustan y que el tiempo, la época nos las han impuesto y las hemos convertido en un principio de vida, las hemos convertido en la razón de vida, cuando la razón de la vida, la razón de nosotros los cristianos debería ser la palabra de Dios, los preceptos divinos que Él nos ha encomendado. Entonces, hermanos, la primera lectura y la segunda lectura del apóstol Santiago nos dan una hermosa enseñanza. Primero, la causa, la razón por la cual nuestros países, nuestros pueblos se debaten en medio de tanta injusticia, de tanta violencia, ha sido por haber cambiado los preceptos divinos y haberle añadido tradiciones y costumbres para nosotros sentirnos mejor y poder vivir como nosotros queremos y como nosotros nos queremos sentir. Ver, interpretar la palabra de Dios y los preceptos divinos de una manera subjetiva nos ha llevado a perder la prudencia y la sensatez, y por eso nos engañamos, como dice Santiago, cumpliendo con cosas pequeñas, como eso de ir a misa, como eso de dar limosna, de pagar el diezmo, como eso que le estaban criticando los fariseos y los escribas a los discípulos de Jesús, cuando Cristo les hace ver que lo más grave está en el fondo de ellos. ¿Qué les sirve tener una apariencia muy hermosa, una fachada muy bonita, cuando por dentro no hay vida, no hay espacio, no hay nada? Santiago nos dice que la verdadera religión es aquella que se practica, que se pone en práctica. Y Cristo le pone sello a lo que Santiago dice. Cristo el sello se lo pone y le da una respuesta muy contundente a los escribas y los fariseos cuando recita al profeta Isaías y les dice: ustedes no son sino una bola de hipócritas, porque ustedes solo me honran de labios para afuera, pero su corazón está lejos de mí. Ahí se resume todo. Cuando uno cambia los preceptos divinos por costumbres, por tradiciones, por cosas que me hacen sentir mejor a mí a nivel personal, eso es ser uno hipócrita. Porque esos que han cambiado los preceptos divinos y las normas humanas, mundanas, las han convertido en principio y en norma de vida, esos son hipócritas, porque ellos también van a misa, porque muchos de esos, también se presignan con la señal de la cruz. También se atreven a decir que creen en Cristo, que creen en Dios y creen en la iglesia, pero no más. Y la respuesta no la da. El resumen del mensaje de hoy lo da Cristo. Si usted no practica la caridad, ¿de qué le sirve haberse aprendido los mandamientos? Yo creo que por eso fue mejor olvidarnos de los mandamientos y de los preceptos divinos y tomar como conducta de vida, o más bien como norma de vida, lo que el mundo me dice, lo que la sociedad dicta y lo que las costumbres y tradiciones del momento nos presentan en el camino. Este es un llamado de atención muy hermoso, muy grande, muy evangélico que nos hace Moisés hoy desde el libro del Deuteronomio. Hermanos, también muchos de nosotros los sacerdotes hemos cometido ese pecado. Hemos convertido a la iglesia en una iglesia light, donde hay cabida de todo y para todo, donde ya no hay diferencia entre el pecado y lo bueno, donde lo bueno y lo malo se confunden, donde muchos de nosotros, incluso obispos,
han comulgado con cosas que no tienen sentido ni razón de ser en la doctrina cristiana. Yo les hablo a ustedes. Yo les dirijo esta humilde reflexión a ustedes. Por favor, que en su familia, a los preceptos divinos, no permita padre y madre de familia que se le quite una tilde ni se le añada nada. Que sus hijos aprendan a cumplirlos como nuestros abuelos, como nuestros padres nos los enseñaron a cumplir a nosotros. Y la manera más hermosa de darle cumplimiento a los preceptos divinos es en la práctica. En la práctica. Eso le dijo Cristo. ¿De qué sirve tanta fachada? ¿De qué sirve tanta apariencia cuando en el fondo no son nada? Y así está el catolicismo y estamos los católicos. Muchas cosas bonitas, muchas flores, pero la vida de nosotros, los católicos, deja mucho, mucho que desear. Que este mensaje de este domingo cale en nuestra conciencia y cale en todo el pueblo cristiano, católico cristiano. El haber cambiado los preceptos divinos nos llevó a dejar de ser sabios y prudentes y hoy andamos dándole cumplimiento a lo que la modernidad, a lo que el tiempo y la época nos dice. Lo de Dios ya es antiguo, ahora hay que vivir al día. Feliz domingo.